Dice, ¿qué cosa es un polígono? Es aquella figura geométrica que se forma al unir tres o más puntos no colineales de un mismo plano. ¿Mediante qué? Mediante segmentos. Esto es bastante importante. Segmentos de recta, limitado una única región, limitando una única región. Limitando una única región. ¿Ya? Por ejemplo, esto es un polígono para nosotros. ¿Ya? Pero cuidado, cualquier región cerrada con segmentos es un polígono. Por ejemplo, un triángulo es un polígono. Por definición, dice, es aquella figura geométrica que se forma al unir tres o más puntos, tres o más. Si son tres, se le dice triángulo. Si son más, como si son cuatro, se le dice cuadrilátero. Si son cinco, pentágono. Si son seis, hexágono, y así sucesivamente. Por si acaso, el triángulo es un polígono o lo podemos clasificar dentro de un polígono. ¿Ya? Así es que no vayas a tener la idea o no vayas a creer que un triángulo no es un polígono. Los elementos de un polígono son, en primer lugar, tiene vértices. Los vértices son A, B, C, D, F, G. ¿Pueden ser más? Sí, pueden ser más. Depende de la cantidad de lados. Los lados, bueno, los que te describen, A, B, B, C, C, D, D, E, F, F, G y G, A. La notación para un polígono es la siguiente. ¿Ya? Polígono ABCD, EFG, ¿no? Te tienen que indicar que es un polígono y que estos son los vértices. ¿Cuáles son los elementos asociados a un polígono? Pues como observamos aquí, tenemos angulitos que son interiores, porque se encuentran en el interior de la figura, y tenemos angulitos que se encuentran fuera, se le dicen angulitos exteriores, y que no son ángulos que son directamente que se encuentren dentro del polígono. Elementos asociados, esos son, ¿no? Clasificación de los polígonos. Según su región interior pueden ser convexo o pueden ser no convexo. Algunos textos le dicen cóncavo, ¿ya? Pero cóncavo es una definición más amplia. Polígono convexo es aquel polígono en el cual al trazar una recta que contenga cualquiera de sus lados, el polígono se ubicará a un solo lado de dicha recta. Por ejemplo, un polígono convexo, vamos a decirlo así. Si yo trazo este segmento que está acá, o mejor esta recta que está acá, mi polígono se va a ubicar a uno de los lados de esa recta, en uno de los lados de esa recta. Por ejemplo, si trazo AH, una recta, profesor, por encima de AH voy a encontrar el polígono. Ese es según la definición que me está dando aquí. O puede estar arriba o puede estar abajo, pero no puede estar en los dos a la vez, en este espacio y en este espacio que está acá. No. Si se ubica en los dos espacios, ya no se le llama convexo, sino se le dice no convexo. Mira, trazo esta línea que está acá y tengo mi polígono por aquí y tengo mi polígono por acá. O sea, tengo dos partes del polígono en ambos lados. Como tengo dos partes del polígono en ambos lados, a eso le decimos polígonos no convexos. Pero, chicos, hay otra forma de definirlo. Si tú llegas a trazar una línea que parte solamente, o mejor dicho, que corta en dos puntos al polígono, se le dice polígono convexo. Si es posible cortar más de dos puntos, entonces es un polígono no convexo. ¿Ya, chicos? Según la medida de sus ángulos, polígono equiángulo. ¿Qué cosa es un polígono equiángulo? Es aquel polígono que tiene la medida de todos sus ángulos interiores, todos sus ángulos interiores iguales. Y como consecuencia, sus ángulos exteriores también lo son. ¿Ya?
En la figura, todos los ángulos interiores del polígono son de igual medida. Entonces el polígono es equiángulo. No te olvides. Si esto es equiángulo, todos sus ángulos interiores, ¿cómo deben de ser? Deben de ser igual. Pero si hablamos de polígonos equiláteros, como lo están viendo acá en la figura, dice, es aquel polígono que tiene todos sus lados de igual longitud. Profesor, todos los segmentos, o sea, todos sus lados que lo conforman, ¿cómo son? Son iguales o miden igual. Eso es un triángulo, un polígono equilátero. ¿Ya, chicos? Entonces, polígono equiángulo, todos sus ángulos interiores son iguales. Polígono equilátero, todos sus lados son iguales. Una diferencia. Hay otro que se llama polígono regular, donde sus ángulos y sus lados son iguales. O sea, los dos a la vez son iguales. Eso se llaman polígonos regulares. Ahora, según su número de lados, podemos decir que si tiene 3 se le dice triángulo. Si tiene 4 se le dice cuadrilátero. Si tiene 5 pentágonos. Si tiene 6 hexágonos. Si tiene 7 heptágono. 8 octógono. 9 eneágono o nonágono. Los dos son válidos. Propiedades para los polígonos. De n lados. Si quiero calcular la suma de la medida de sus ángulos interiores, ¿cómo se calcula? 180 multiplicado por n-2. Si quiero la recuerda, suma de la medida de los ángulos exteriores. Siempre suman 360 grados. Y si quiero la cantidad de diagonales, es n multiplicado por n-3 dividido entre 2.